Hola, profe. Hola chicos, hola Leo. Espérenme que quiero hacer algo que siempre me olvido. O cualquier cosa. Chicos, ahí estoy compartiendo la pantalla con ustedes. Sí, profe. Ok. Voy a tirar todo. Bueno, espérenme un segundo. Esto lo puedo expulsar. Bueno, chicos, buenas noches. ¿Me escuchan bien?
Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Hola, buenas noches. Hola, Gaby. Hola, chicos. Hola, Gaby. ¿Cómo andás? Muy bien. no tengo ganas de hablar, doctora. ¿Quiere hablar usted? No, para nada. La verdad que no. Bueno, no se olviden de en el chat poner la asistencia. Bien. ¿Qué hora es? Eso se llama estadística. Son las 8:02 de la noche y hay 36 personas. Es suficiente decirles que las clases las van a subir por video para que no vengan. Pero como ya estoy viejo, chicos, yo no voy a renegar. Si quieren ser autodidactas en impuestos, pueden serlo. Bueno, a ver, comencemos porque hoy voy a aspirar terminar toda la primera parte de objeto. Espero hacerlo. Y si no, lo terminaré el jueves y de ahí continuará Gabriela con los prácticos. Espero poder terminar hoy. No sé si lo voy a lograr. Porque, ¿qué nos había quedado pendiente de ver para terminar objeto y que ustedes puedan comenzar a ejercitar ya, a ejercitarse, a comenzar con la práctica y a comenzar a ver los trabajos prácticos? Recuerden que nos había quedado pendiente cuando veíamos la definición de objeto y la definición de ganancias grabadas, que cuando separábamos a los dos grandes grupos en las personas humanas, de los sujetos de empresas o de las sociedades, perdón, habíamos visto que se aplicaban dos teorías diferentes para determinar la gravabilidad o no de las ganancias. Teoría de la fuente versus teoría del balance. Y les había dicho, o mejor dicho, nos había quedado pendiente de analizar. Ustedes ya saben definir ganancias para una persona humana en el sentido de que si esa ganancia estará grabada o no, dependiendo si cumple o no los requisitos de la teoría de la fuente. Pero, y acá viene el pero que nos queda pendiente analizar, sucedía que había determinadas ganancias que, aunque no cumpliesen esos requisitos de la teoría de la fuente, habíamos dicho que lo mismo iban a estar grabadas, y están grabadas por excepción. Bueno, antes de que comencemos a ver cuáles son esas excepciones a la teoría de la fuente y cuál era la exclusión de la teoría del balance, necesito incorporarles un nuevo concepto. Nosotros por el momento estamos en la primera gran división de las ganancias, tratando de definir si una ganancia está grabada o no grabada. Ese era nuestro primer objetivo y lo sigue siendo. Grabada si está en el objeto, no grabada no está en el objeto, no paga el tributo. Ahora les voy a introducir un nuevo concepto. Antes de las exclusiones necesito explicarles lo siguiente, de las excepciones, perdón, a la teoría de la fuente. Necesito hacer un paréntesis porque esto lo vamos a necesitar para que entiendan las excepciones a la teoría de la fuente. Obviamente que si yo estoy en presencia de una ganancia no grabada, el problema se terminó ahí. Porque, como su nombre lo indicaba, esa ganancia no tributa. Ahora,
Cuando yo defino que una ganancia está grabada, ahora viene un segundo paso. ¿Y ese segundo paso cuál es? Escucha, porque a partir de hoy esto también lo van a utilizar de acá en más siempre. La ley del impuesto a las ganancias clasifica o separa a las ganancias grabadas en categorías de ganancias. ¿Y por qué hace esto? Ya van a ver que esto tiene un sentido. Las clasifica en categorías, que ya vamos a ver que son 4 categorías de ganancia, porque las agrupa a las ganancias que tienen idénticas características y que provengan de una misma fuente, por así decírselos, y porque además ya después se van a dar cuenta que la forma de determinar el tributo o la ganancia neta, que es un concepto que más adelante vamos a aprender, es diferente según el tipo de categoría de ganancias en las que nos encontremos. Solo quiero que comiencen en principio entonces grabándose esto. La ley del impuesto a las ganancias clasifica las ganancias grabadas en 4 categorías. Las clasifica atendiendo al origen de esas ganancias, a la fuente de esas ganancias que originan esas ganancias, y porque les da tratamientos diferenciales según la categoría de ganancias de que se trate. De tal manera que esas 4 categorías de ganancias, por suerte, tienen un nombre muy fácil de recordar. A partir de este momento vamos a comenzar a hablar de primera categoría, segunda categoría, tercera categoría y cuarta categoría. Cualquier ganancia grabada que ustedes determinen como tal, el paso siguiente es preguntarse a qué categoría de ganancias pertenece. ¿A la primera, a la segunda, a la tercera o a la cuarta? Entonces, los voy a introducir en el mundo de las categorías de ganancias. Profe, Sí, estas ganancias grabadas, digamos, son solamente para las categorías de persona humana y sucesiones indivisas. no, ya vamos a ver que para todos los sujetos. Ganancias de la primera categoría. Las ganancias de la primera categoría están definidas en el artículo 44 de la ley. A partir de ahora, nosotros solo hemos visto 2 artículos. El 1, el 2, y desde hoy voy a comenzar de a poco agregándoles nuevos artículos de la ley que ustedes tienen que aprender. Artículo 44 de la ley define a qué ganancias las incluye dentro de la primera categoría. Y en general, graben esto, las ganancias incluidas en la primera categoría son aquellas ganancias dentro de la clasificación de rentas del suelo. O mejor dicho, se trata de ganancias obtenidas por la locación o el alquiler de inmuebles urbanos o rurales. De tal manera que nosotros el ejemplo de un alquiler ya lo habíamos visto, y habíamos visto que en una persona humana, si analizamos las características de la teoría de la fuente, ese alquiler estaba grabado.
y esa va a ser una ganancia de la primera categoría. Con lo cual, la próxima tarea de ustedes es ir, ni siquiera hacen falta que compren una ley, entran al teléfono, entran al Infolec, ponen Ley de Ganancias Actualizada 2020 y van a ir al artículo 44 de la ley, que es exactamente lo que yo estoy haciendo en este momento. Porque en ese artículo 44, me digo el 120 y pico, están definidas las ganancias de la primera y ustedes tienen que saber a qué tipo de ganancias la ley las incluye en esta categoría. El artículo 44 de la ley, ¿dónde anda? Esto lo van a hacer ustedes también. Además, cuando estén aburridos en la cama, agarran el celular y entran a familiarizarse con la ley de ganancia. Artículo 44 de la ley, ganancias de la primera categoría. Tiene una serie de incisos donde me va definiendo qué ganancias las ubica dentro de esta primera categoría. Pero anoten, yo solo pretendo que ustedes aprendan 3 incisos. El A, el F y el G. Se los pongo en el chat. A, F y G del artículo 44 de la ley. Solo esos 3 incisos, que son los más comunes, vamos a utilizar. Ya se van a dar cuenta por qué. Y ya lo vamos a ir viendo a medida que avancemos, pero de todas maneras la primera tarea de ustedes es leer. Entonces, artículo 44 de la ley, incisos A, F y G. En el inciso A está la locación de inmuebles urbanos y rurales. Es decir, que la locación de inmuebles urbanos o rurales es una ganancia de la primera categoría. Ya vamos a dejar pendientes el F y el G y ya van a ver por qué. Sigamos. Segunda categoría de ganancias. Artículo 48 de la ley. En el artículo 48 de la ley están definidas las ganancias de la segunda categoría, que se denominan en general renta de capitales. En general, toda renta que produzca un capital va a ser una ganancia de la segunda. Y acá también no solo está la renta proveniente de la imposición de capitales, sino también la renta que les puede producir una acción, un interés, un dividendo, utilidades que reciban de una sociedad, etcétera. Ya lo van a ir viendo y se van a ir familiarizando con esto. También en este artículo 48 de la ley enumera a través de una serie de incisos cuáles son aquellas ganancias consideradas de la segunda categoría. Yo solo pretendo que ustedes lean el A, el B, el F, el I y el K. Los otros incisos no los vamos a ver. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe.
Sí, sí. Ok, Sí, profe. bien, 10 puntos. perfecto. Ya van a ver cómo ustedes se van a ir familiarizándose. Automáticamente, cuando ustedes digan, esta ganancia está grabada, automáticamente en su cerebro las tienen que encasillar, sí o sí, en alguna de estas 4 categorías. ¿Sí o sí? Bien, vayamos a la tercera categoría. La tercera categoría de ganancias están definidas en el artículo 53 de la ley. Y en realidad, en esta categoría están incluidas las rentas empresarias. Es decir, ¿se acuerdan cuando habíamos dicho, y acá viene la pregunta que alguien me hizo hace un rato, alguno de ustedes, que las utilidades de las sociedades pagan ganancias, que las utilidades de una sociedad de capital o una sociedad de hecho pagan ganancias, que las utilidades de una empresa unipersonal pagan ganancias? Esas son las que denominamos rentas de empresas en general o rentas empresarias. De tal manera que toda ganancia que obtiene una sociedad, sea de capital o sea de hecho, es ganancia de la tercera categoría. La ganancia que obtiene una empresa unipersonal, ¿se acuerdan de la famosa empresa unipersonal? La ganancia de esa empresa unipersonal es ganancia de la tercera categoría. Están definidas en el artículo 53 de la ley. Yo solo pretendo que ustedes sepan o lean el A, el inciso A, el inciso B y el inciso D. Porque ya van a ver que en el inciso A están las sociedades de capital, en el inciso B están las sociedades de hecho y en el inciso D están las famosas empresas unipersonales. ¿Ok? Con una aclaración muy importante que después le voy a hacer vinculada con la tercera. En realidad, la tercera es de alguna manera la categoría más compleja, sin duda, porque estamos hablando de las ganancias obtenidas por los sujetos empresas. Y nos queda por último la cuarta categoría de ganancias. En la cuarta categoría de ganancias están las rentas del trabajo personal. Ya van a ver, ya sea que ese trabajo personal esté realizado bajo relación de independencia o en forma independiente. Entonces, rentas de la cuarta categoría son rentas provenientes del trabajo personal, de tal manera que están definidas en el 82 de la ley. Y yo solo pretendo que ustedes lean, perdón, no les había puesto hace un rato el A, B y D del 53. En el 82, entonces, en la cuarta, solo preciso que ustedes lean y estudien el inciso A, el inciso B, el inciso C, el inciso F, el inciso G, ¿sí? Del 82, más, anoten ahí, más el segundo párrafo del 82. Eso lo tienen que leer, lo tienen que grabar
porque son los incisos que vamos a utilizar de acá en más. Entonces, recapitulando, rentas de la primera categoría en general son rentas de alquileres. ¿Estamos de acuerdo? Rentas del suelo, ya sea de un inmueble, alquiler de un inmueble rural o urbano. Rentas de la segunda son rentas provenientes de la colocación de capitales. Rentas de la tercera son rentas empresarias. Ganancias de la cuarta son rentas del trabajo personal. De acá en más, ustedes se tienen que súper familiarizar entonces con el artículo 44, 48, 53 y 82. De tal manera que cuando digamos artículo 44 ya no haga falta de saber que estamos diciendo rentas de la primera. Cuando decimos artículo 48 no hace falta aclarar que estamos refiriéndonos a rentas de la segunda. Artículo 53, rentas de la tercera. Artículo 82, rentas de la cuarta. Con esos incisos que ustedes sí o sí tienen que ir a la ley y los leen, a pesar de que algo vamos a ver en la teoría y el resto lo verán en la práctica. ¿Por qué? Porque les reitero, cada vez que ustedes definan que una ganancia esté grabada, y eso lo van a hacer en el práctico 1, la próxima tarea es decir qué tipo de ganancias se trata, de qué tipo de categoría de ganancias corresponde. Les reitero, porque la ley del impuesto a las ganancias separó a las ganancias, dividió a las ganancias en 4 categorías. Y cualquier ganancia, la que ustedes se imaginen, o es primera, o es segunda, o es tercera, o es cuarta. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bien. O sea, ya tienen un nuevo elemento en ganancia. Categoría de ganancias. Ahora sí, vamos a terminar de ver objeto. Y ya se van a dar cuenta por qué era necesario que primero hablemos de las categorías de ganancias. ¿Me quieren esperar un segundo? Porque a mí en esta habitación me hace calor. Entonces necesito prender el aire. Pero como no sé dónde está el control, esto es como estar dar clase, una cosa muy rara, o dar un curso por Zoom, porque uno hace cosas como si estuvieran en su casa. Bueno, de hecho que lo está. Bueno, vayamos ahora a las famosas excepciones a la teoría de la fuente. Entonces, estamos, artículo 2, vuelvo al artículo 2, definición de ganancias grabadas. Apartado 1, personas humanas y sucesiones indivisas. Definición de ganancias, se aplica teoría de la fuente. Más, habíamos dicho, excepciones a la teoría de la fuente. Y esas excepciones que están expresamente definidas en la ley son las que vamos a ver ahora. Primera excepción a la teoría de la fuente.
son, ustedes lo tienen en la guía, 11 excepciones, de las cuales 3 no vamos a ver, a pesar de que ahí las tienen, después les voy a ir diciendo cuáles. Yo simplemente se las he puesto porque si alguien lee esto y dice, bueno, pero ¿quién les dicta clases de impuesto? Simplemente porque no son de uso tan común y porque aparte nosotros tenemos un tiempo limitado. Bueno, comencemos por la primera excepción a la teoría de la fuente. La primera excepción a la teoría de la fuente, fíjense en dónde la encuentran. Artículo 44. Cuando yo les digo artículo 44, ustedes ya automáticamente en su mente tendrían que haber ya grabado que estamos hablando de la primera categoría de ganancias. Entonces, esta primera excepción a la teoría de la fuente está en la primera categoría de ganancias porque está dentro del artículo 44. Y está en el inciso F, que es el inciso, ¿se acuerdan que yo les dije que en el 44 vamos a ver el A, el F y el G? Esa es la razón. Acá está el F. Y ahora les leo, según el 44F de la ley, qué tipo de ganancias se encuentra definida en este inciso. Y escuchen porque ya van a ver que lo que van a escuchar a partir de este momento, dentro de las excepciones a la teoría de la fuente, que sí o sí ustedes la tienen que saber, les va a llamar mucho la atención y hasta pueden pensar que uno está divagando, pero la verdad que no. Escuchen esto. Artículo 44, inciso F de la ley. Se considera ganancia de la primera categoría grabada por excepción, ¿a qué cosa? Al valor locativo computable por los inmuebles que sus propietarios ocupen para recreo, veraneo u otros fines semejantes. Ya veo que no voy a terminar nunca con esto. ¿Ustedes tienen casi todos la guía a mano? Yo no, profe. Sí, Por lo profe, yo menos. sí. Yo sí, profe. Yo sí. Sería bueno que la tengan o si quien no la tiene, quizás con el teléfono puedas entrar al 44F. Bueno. Lean de nuevo los que la tengan, o se las leo de nuevo, porque ustedes se deben estar preguntando, ¿qué es esto? Valor locativo computable por los inmuebles que sus propietarios ocupen, subrayen esta palabra, ocupen para recreo, veraneo u otros fines semejantes. ¿Me puede repetir? ¿Cómo? ¿Lo puedo repetir? Valor locativo computable por los inmuebles que sus propietarios ocupen para recreo, veraneo u otros fines semejantes. Profe, profe, yo mandé el link ahí de la ley de impuestos a las ganancias en el chat Está muy bien. para que pregunto recién. Les va a servir. Les va a servir, sí lo vi, muy bien. O sea, profe, que si yo tengo una casa en San Pedro, por ejemplo, para pasar el verano, ¿me cobran por pasar el verano en mi casa? Muy bien, Lucía. ¿Escucharon lo que dijo Lucía? ¿Qué? ¿En serio, profesor, te cobran por eso? ¿Cómo te pueden cobrar por eso? Argentina. Sería como una renta presunta. Pero
Pero es mi Muy casa. bien, ¿quién dijo esto? No, ¿quién dijo lo de la renta presunta? Yo, profe. Rocío. Muy bien, Rocío. A ver, sigan pensando. Pero lo que dijo, ya no recuerdo quién, es así. Si ustedes tienen una casa en un lugar de veraneo o de recreo y esa casa la ocupan, subrayen el término ocupan, durante la temporada alta, y esto también es importante, acá hay una renta presunta que el legislador está gravando con el impuesto a las ganancias. Ejemplo. Y vamos a poner el ejemplo que creo que Lucía lo dio. Profe, esto entraría en la primera categoría de ganancias, ¿verdad? Exactamente, y entraría dentro de la primera categoría de ganancia. Vamos a dar el ejemplo perfecto de Lucía. Tucumán, para que no nos vayamos muy lejos, después nos vamos, si se quiere, al resto del país o al mundo. ¿Qué lugares de veraneo o recreo muy conocidos tienen? No son tantos. Tafí del Valle. Tafí del Valle. La banda de Río Salí. ¿Te parece No, que mentira. vas No, a mentira, de mentira. San vacaciones Pedro, a la San banda Pedro. del Río Salí? Raco. Raco, San Pedro, digamos. No digamos el Cadillal, olvidémonos del Cadillal. Pero podría ser. El Jamaica. dique Excava, ¿dónde se encuentra? El dique Cava no conozco, no sé quién lo dijo. El dique Excava es como, bueno, Pero es un bueno, dique enorme, es muy lindo. es muy lindo, pero no sé si hay, creo que en mi casa hay en el dique Excava, chicos. Tampoco es que se vaya. El legislador, ya ven ustedes que es medio delirante en ganancia, o por lo menos los que han aprobado esta ley. Pero no le agreguen ustedes más delirio al que ya van a ver que se van a encontrar en la ley de ganancia, porque en Excava Profe, una en Excava no puede haber pregunta. una casa. ¿Cómo? Una pregunta. ¿Este artículo con este inciso F, digamos, también llega o abarca a lo que es tiempo compartido? Buena pregunta, no, porque el tiempo compartido vos no sos propietario del inmueble. No. Tiempo compartido en realidad es un hotel. Nada más que lo pagas de otra forma. No. La respuesta es no, porque no sos propietario. La palabra es que sus propietarios ocupen para recreo, veraneo u otros fines semejantes. Muy bien que haya, no sé quién lo dijo, pero está muy bueno que se planteen cosas porque de eso... Pero, profe, el tiempo compartido, vos comprás, digamos, una parte indivisa, ¿no se considera, digamos, según la ley, propietario? No. ¿O copropietario? No. Bien, gracias. No, pero está muy bien que se planteen cosas. Volvamos a la casa de San Pedro de Colalao que dio el ejemplo Lucía. ¿Cuál es la temporada alta de San Pedro de Colalao o de los Valles? Enero y febrero, pongámosle, no más. Quiere decir que si Lucía tiene una casa en San Pedro y se va todo el mes de enero a su casa, la ley de ganancias pretende que ahí hay una renta presunta que ella está obteniendo y que por esa renta presunta debe pagar el impuesto a las ganancias? La respuesta es sí. ¿Y por qué creen ustedes que esto es así? ¿Cuál Porque ha sido pudiera la alquilárselo a otro. composición del lugar que se habrá hecho el legislador para inventar, llamémosle esto? Y eso sucedió mucho
este año en pandemia, ¿qué pasó con los valores, ya que no nos podíamos ir de viaje a ningún lado, con los valores de la locación de las casas de veraneo en Tucumán? Han aumentado, Y se han ido a las Ah. nubes, profe. se han ido a Se las han ido a nubes. las nubes, exactamente. Ahora les pregunto, vayamos a Lucía y su casa en San Pedro. Ella decidió, supongamos este año, que febrero tiene vacaciones en enero, que en enero la va a ocupar. Febrero no. ¿Qué se supone, o mejor dicho, como esto es una presunción, qué presupone el legislador que hará Lucía con su casa en el mes de febrero? Que la va a alquilar. El alquilo. Exactamente, que la va a alquilar y va a obtener un ingreso real, porque dirá, sacará un aviso y dirá, alquilo casa en San Pedro por el mes de febrero, 200.000 pesos. Ingreso real. Pero este acá, que vayamos al 44F, la ley del impuesto a las ganancias presume que Lucía tuvo por el mes de enero un valor locativo presunto por haber ocupado su propia casa en tiempos de temporada alta, que es cuando realmente tiene valor el alquiler. ¿Y por qué les digo temporada alta y no el mes de mayo? Porque se supone que nadie puede alquilar tan fácilmente o nadie va de veraneo a mayo, en mayo, a San Pedro. Ahora, supongamos que Lucía no la alquila en febrero porque, bueno, no logró alquilarla, pero sí la ocupó en enero. ¿Tiene que pagar impuesto a las ganancias o por lo menos hay una ganancia grabada? Sí. Por excepción a la teoría de la fuente está grabada. ¿Y por qué decimos que está grabada por excepción a la teoría de la fuente? ¿Esa ganancia cumple los requisitos de la teoría de la fuente? No, ninguno. No, no. Ninguno, exactamente, ninguno. Ni siquiera es real el ingreso. Por eso es que hablamos de excepciones a la teoría de la fuente. Ahora, supongamos, vuelvo al ejemplo de la casa de enero. ¿Cómo lo cuantifico? ¿Cómo lo llevo a pesos a esa ganancia? Que es una renta presunta que el legislador presume tiene Lucía. Por eso la ley habla de valor locativo. ¿Y qué es valor locativo? El valor de mercado que obtendría si la alquilara. O el valor que en el mercado se alquila una casa de similares características a la casa que tiene Lucía. ¿Estamos de acuerdo? Profe, le hago una pregunta. ¿Y cómo es que Lucía termina pagando, digamos, impuestos que le llega a través, no sé, es ¿Quién que controla que alguien esté en ¿quién, su propia quién casa de verano? controla? Claro, es algo medio... Además, no creo que tenga Después que... ya se van a dar cuenta, pero la primera respuesta que te puedo dar, que está buena que te la hagas, pues está bueno que se pregunten todo. No se olviden, ¿se acuerdan que una de las primeras clases, cuando vimos procedimiento, había dos formas de determinar un impuesto y que era o autodeterminativo o de liquidación administrativa? Impuesto a las ganancias, de más está decirles que es un impuesto autodeclarativo. ¿Qué quiere decir autodeclarativo? Son ustedes los que mañana van a presentar su propia declaración jurada del impuesto. Y por ende,
Lucía, cuando presente su propia declaración jurada del impuesto a las ganancias, tendrá que incluir esta renta presunta como renta gravada de la primera categoría. Profe, le voy a hacer una pregunta y Determine- espero no parecer evasora. ¿Hay alguien que realmente pague este impuesto? Porque si yo tuviera una casa en cualquier lado para irme de verano, me sentiría robada. Profe, yo creo que ese impuesto lo paga la gente que se queda a cuidar la casa que son de San Pedro, por ejemplo. Yo creo que hay muchas familias que hacen que cuidadores cuiden la época en la cual ellos no van de veraneo y creo que ellos pagan el impuesto ese, para mi parecer. ¿Y para qué sirve la seguridad de la zona? No sirve para nada, entonces. ¿Cómo incentiva el gobierno, profe, para que Independiente- el contribuyente termine pagando este impuesto de esta categoría, la F, digamos? O A sea, ver. por lo menos que las cuiden. Me encanta que se planteen en la imaginación cosas, y hay muchas cosas que le va a costar entender en un principio. Alguien decía por ahí, no, pero es que ese impuesto lo paga quien cuida las casas. No estamos hablando del que cuida las casas. Estamos hablando de que el legislador le dice a Lucía que ha obtenido una renta presunta gravada en el impuesto a las ganancias, por excepción a la teoría de la fuente, y que esa es una renta gravada de la primera categoría. Que Lucía termine o no pagando el impuesto a las ganancias, eso es harina de otro costal que lo vamos a ver más adelante. Pero Lucía tiene la obligación de declarar esa renta presunta como ganancia gravada de la primera categoría, y la respuesta es sí, tiene la obligación porque está en la ley. Como evidentemente no voy a terminar para nada, Gabriela, no sé si Gabriela estará. Sí, lo mismo estaba pensando. Gabriela, no voy a Profesor, terminar nunca, así que estaba por usted mandarle un mensaje diciendo, pasemos al siguiente artículo porque no llego al caso práctico el jueves ni cerca. no Por va a llegar favor. ni cerca, pero lo Por que favor, pasa no, que pero están bastante buenas las preguntas de los chicos, así que... no va a Necesitamos un terminar. taller de impuestos 2, profe. Necesitan quiero taller de decirles que- impuestos yo 2 y quiero taller de decirles impuestos 3, 4, 5. que el A ver, profesor siempre genera esto. La verdad que siempre terminan diciendo quiero ver que el qué. necesitan más clases de impuestos porque es muy interesante cómo le hace la materia. Después cuando tengan clases conmigo no van a querer volver a tener clases conmigo. No te estoy escuchando porque estoy tratando de leer los mensajes. Creo que si vos no declarás el impuesto en Sí, caso de habían problemas, preguntas en el chat. la ley no te ampara en caso de usurpación, por ejemplo. Es decir, no cumpliste con tu obligación, no pidas hacer valer tus derechos. Tenés a tu nombre 2 propiedades. Al cabo que ni quería que me amparen. Y no vas a... Bueno. Ahora bien, la otra pregunta que ustedes se pueden hacer es, ¿cómo hace el fisco para saber? Pregunto, mira, sigamos con esto. La pregunta sería, ¿qué pasa si Lucía en el 2020, supongamos que no hubiese habido pandemia? ¿Sí? Se fue en enero a Miami. Febrero no le alquiló ni piso San Pedro de Colalao. ¿Hubo ocupación? No, No. No, ¿Se da no. la definición del 44F? no porque no hay ocupación. No, porque no hay ocupación en temporada alta. Y ahora sí, o en todo caso sí, pregúntense ustedes lo que seguramente me van a preguntar. Chicos, alquilen la casa y váyanse a Miami.
¿Qué? Alquilen la casa y váyanse a Miami. De una. Y si vamos a pagar impuestos, sea con alguna renta, por lo menos. Ah, bueno, pero eso es real, porque si la alquilas a tu casa y te vas a Miami, obtienes una renta real. Sí, pero por lo menos no me cobran por Pensé que usar me mi iban propia a casa. preguntar pensé que me iban a preguntar otra cosa. Entonces lo solo se evadimos? ¿Cobran por paga irme a en Miami? caso de haberlo ocupado. Si no lo ocupa nadie, no se paga. Eso no Si entiendo. no la ocupan a la casa en temporada alta, no se paga. Entonces vayan a ser a Miami y no ocupen la casa. Cuando vaya alguien, escóndanse en el fondo. Y va alguien que se esconda en el fondo, ¿qué más? Y acá viene, pensé que alguien me lo iba a preguntar o se lo iba a plantear. ¿Y cómo sabe el fisco si ustedes la ocupan o no la ocupan? Porque tengo mi Y, pasaje a Miami, no estaba aquí. y tal vez debe haber algún tipo de control, algo. Va, no sé. Ahora que No lo pienso, sabe, porque es un impuesto que se autodeclara, ¿no había dicho? Claro, no lo sabe. ¿Qué sabe el fisco si ustedes en San Pedro si han estado en enero, si no han estado? o sea, yo tendría que ir Profesor, al fisco y decir, yo fui a San Pedro. Y es que es profesor. lógico, porque estamos hablando de que Lucía, cuando haga su propia declaración jurada del impuesto a las ganancias, sabrá si obtuvo una renta presunta grabada o no, incluida en la primera categoría, artículo 44, inciso F. Chicos, Profe, y en el caso que Lucía no declare que estuvo en San Pedro, digamos, en temporada alta, estuvo todo el tiempo, y el fisco lo descubre, que no declaró, qué sé yo, que se tiene alguna sanción. por supuesto hay un ingreso no declarado, y un ingreso no declarado implica seguramente, aunque no siempre, impuesto no pagado. Por supuesto, chicos, si no, no vamos a terminar más, que esto está en la ley, que es muy difícil para el fisco saberlo, y por supuesto que es muy difícil para el fisco saberlo. Ustedes dirán, ¿y la gente lo declara? Y el 99% de la gente no lo declara, porque la verdad es esa. Y ustedes dirán, bueno, pero si el 99% de la gente no lo declara, ¿para qué nos hacemos problema? Y está ahí, bueno, mientras no tengan un inspector o una inspección en la vida, ¿sí? Está todo bárbaro. Pero si ustedes llegaran a tener alguna vez en la vida una inspección de la AFIP, ustedes dirán, ¿el inspector va a saber que yo tengo una casa en San Pedro? ¿Qué es lo único que puede saber el inspector? Que yo tengo una casa en San Pedro. ¿Eso lo sabe? Lo sabe. ¿Y por qué lo sabe? Porque aunque no haya visto, esto ya hemos hablado, la declaración jurada de Lucía, a la información la tiene. ¿De dónde la obtiene? ¿El registro inmobiliario? Por supuesto, del registro inmobiliario. Muy bien. Y perfectamente el inspector le podrá preguntar a Lucía, no veo en su declaración jurada que usted haya declarado una renta presunta de la primera. Y es ahí donde Lucía sabrá lo que le va a contestar al inspector, que lo mejor que le puede contestar es, no la ocupé a la casa este año, ni en enero ni en febrero. El inspector le puede preguntar, ¿la alquiló? No. ¿La ocupó? Tampoco. Y ustedes dirán, y ahora viene lo contrario, ¿qué pasa si el inspector no les cree? Ahí nos pueden realizar un cruzamiento de datos, por ejemplo, con los servicios de luz, agua, gas, lo que sea, y verificar efectivamente Bien. que ha habido ocupación. Exactamente. Ese puede ser un indicio
que el fisco tenga y le diga, no, bueno, pero alguien estuvo en esta casa. O usted la alquiló, o usted lo ocupó. Salvo Ahora, que esté sí. esa casa de vacaciones, o sea, habría que registrarla a nombre de algún hijo para que sea como propiedad única de esa persona, para que no aparezca este impuesto por casa de vacaciones. Y es que así vos la registras a nombre de tu hijo, el problema lo va a tener ¿quién? Pero si tiene Vas a hacer como, ahí en entre esa comillas, casa, no va a pagar casa original. una. No, quiero volver a alguien se imaginó, no voy a tener la casa a mi nombre, se la voy a poner a nombre de mi hijo. ¿Quién lo pensó? Martín, ¿Quién lo el dijo? que le habla. Aquí yo. No sé. Hola. ¿Carlos? No sé quién lo dijo. Martín. No, profe, Martín. Martín, escúchame, Martín. Bueno, ponésela a nombre de tu hijo. ¿A quién le trasladas el problema? Al propietario. Estamos hablando del propietario de la casa. Pero este impuesto es para todas las casas o para la casa, la segunda casa como de vacaciones. Esto es bien. Estamos hablando de casa de veraneo. Está muy bien la pregunta. No es tu casa habitación. Porque es lógico que si yo vivo en San Pedro de Colalao, no voy a pagar impuesto a las ganancias por ocupar mi propia casa. Estamos hablando de lugares de veraneo, recreo, donde yo soy propietario de una casa donde voy de recreo o veraneo. No vivo, no es mi casa habitación. ¿Estamos de O acuerdo? sea que ahí, profe, el Yo hijo, creo que para no Martín tener que pagar hacía el alusión impuesto. cuando... No, habla. O sea, Martín, decile a tu hijo que haga el documento con la dirección de San Pedro. Claro, que asiente o que afecte el inmueble como vivienda familiar o algo, y ya se evita ese problema. Bueno. Si el hijo de Martín dice que vive en San Pedro, pues será así. ¿Qué quieren que les diga? Profe, Está bueno que se planteen todo esto, porque es así. Pasa lo mismo si tuvieran en la República Argentina, por ejemplo, un departamento en Carlos Paz. Si tuvieran un departamento en Mar del Plata, tuvieran un departamento en Bariloche, alguna zona turística, ¿sí? Donde ustedes van de recreo, veraneo, ¿se entiende? Y donde, les reitero, ¿qué presupone la ley? Si ustedes tienen una segunda casa, como alguien muy bien lo ha dicho, llamémosle segunda casa porque la primera es la casa habitación, que es una casa que uno va de recreo, de veraneo, se supone que en temporada alta la alquila, si no va. Si la alquila, ¿qué obtiene? Un ingreso real. Y ese alquiler es rentas de la primera categoría por aplicación del artículo 44, inciso A. ¿Se entiende la diferencia? Lo que el legislador está presumiendo acá es que si ustedes la han ocupado en temporada alta, indirectamente han dejado de percibir una renta, porque si no la hubiesen ocupado, el legislador presume
que la hubiesen alquilado. ¿Se entendió esto? Sí, Por profe. supuesto que esto es un problema, no es simple tampoco para el inspector, porque por más que yo tenga una inspección, me dice, usted tiene una casa, usted por ejemplo, me puede preguntar, ¿usted tiene un departamento en Carlos Paz? Sí. Temporada alta, estamos en el 2021. Bueno, este año es muy fácil. ¿Lo ocupó en enero y febrero? No. ¿Por qué? Por la pandemia. Chao. ¿Se entiende? No lo ocupé. Olvidémonos de la pandemia. ¿Usted tiene un departamento en Carlos Paz? Sí. ¿Lo ocupó en enero? No. ¿Lo alquiló? No. ¿Lo ocupó en febrero? No. ¿Lo alquiló? No. Bueno. Si el inspector no me cree, será prueba en contrario. ¿Se entiende? Esto no es tan simple. Obviamente que se supone que si lo alquilé, ya hay un contrato de locación y estamos hablando de una renta real. El problema es que acá el legislador me está grabando una renta presunta. Esto entra dentro de la definición de las llamadas rentas psíquicas. En el periodo universitario me imagino que también debe pagar ese impuesto, pero no se fijan en la factura de los servicios, por ejemplo. Bueno, Bruno dice, claro, que el fisco puede llegar a pensar en tener, lógicamente que el fisco no tiene un detective las 24 horas en la esquina de la casa de veraneo de ustedes, chicos, para saber si ustedes la ocupan o no lo ocupan en verano o en temporada alta, porque no es solamente verano, porque si yo la tengo en Bariloche, se supone que quizás la temporada alta de Bariloche es invierno. Vayamos más aún todavía, ustedes tienen más dinero, tienen un departamento en Punta del Este. Más aún, son más ricos. Tienen un departamento en Miami. Son más top todavía. Tienen uno en Ibiza y así váyanse a cuanto lugar de veraneo del mundo se imaginen. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Profe, una Sí. pregunta. ¿El Sí. fisco puede enterarse de inmuebles que tengo en el exterior, digamos? ¿Y cómo Sí. se entera? Y porque Pero ¿cómo se enteraría? es un poco más difícil. Es un ¿Tiene que poco haber más convenios internacionales entre es un poco naciones? más difícil, pero el fisco puede llegar a tener acceso por convenios de cooperación con los fiscos de otros países. ¿Ok? Claro. Bien, gracias. Ya ustedes de a poco está bueno que se pregunten cosas, se van a ir a medida que pase el tiempo despejando más incógnitas. Y por eso, ¿se acuerdan? Cada vez se van a acordar más quizás de lo que les dije el primer día, o que ustedes lo saben porque han escuchado. ¿Alguna vez han escuchado que el sistema tributario argentino es complejo? Sí. Bueno, acá tienen una mini respuesta por qué se dicen que es complejo. Sigamos con las excepciones porque si no, no terminamos más. Segunda excepción a la teoría de la fuente. Artículo 44, inciso G. Si les digo artículo 44, ¿ya saben algo? ¿De qué categoría de ganancia estamos hablando? Primera. La 1. Primera, muy bien, porque ya se tienen que haber aprendido 44, 48, 53 y 82, es como los chicos, no es tan difícil. 44G. Segunda excepción a la teoría de la fuente. Otra renta presunta.
el valor locativo o arrendamiento presunto de inmuebles cedidos gratuitamente o a un precio no determinado. Renta gravada por excepción de la primera categoría, por aplicación del artículo 44, inciso G de la ley. Aquí estamos hablando de ley. Es lo que les dije desde el primer día, no es si me gusta o no me gusta lo que está en la ley, es lo legal. Ustedes están cumpliendo o no cumpliendo la ley. ¿Qué se imaginan de esto que les acabo de leer? Valor locativo, o esto es más fácil, un poco más fácil de entender. No sé si de que lo acepten, pero de entenderlo. Valor locativo o arrendamiento presunto de inmuebles cedidos gratuitamente o a un precio no determinado. O sea que si yo tuviera una casa y se la doy a una ONG, por ejemplo, para que trabajen gratis, ¿y cobrarían impuestos por eso? Sí, Lucía. Muy bien, pero vayan más allá todavía del ejemplo de Lucía, que se ha ido por la caridad de una ONG. Es para evitar si La hay esencia alquileres que realmente estoy cobrando, pero que no hay un contrato de por medio. puede ser una O sea, herencia, profe. yo no hice un contrato, pero estoy cobrando realmente. Está muy bien, Rocío, lo que te planteas, pero eso digamos que no es lo que está grabando acá. Lo que pasa es que si vos realmente alquilás, escuchen lo que dice Rocío. Rocío dice, yo tengo un departamento que alquilo, tengo un contrato o no hice contrato, pero cobro un alquiler y no lo declaro al alquiler. Pero, Para mí eso es Rocío, lo que... pero estás recibiendo un dinero. Claro, pero yo creo que Pero el ahí no va a salir artículo como cedido, o ese, sea, yo no le para cedería a esa mí, persona. claro, pero yo creo que el artículo ese para mí es lo que prevé la ley para evitar ese tipo de evasión. Puso ese O sea, sería artículo para decir, como evitar que yo le regale, no sé, a mi hijo un departamento, se lo ceda y nadie pague impuestos por nada. Claro, no es una Este país nos donación. está robando, profe, discúlpeme, pero Qué bueno que se planteen todo esto, Rocío. Ya lo vas a entender quizás después, pero quiero decirte algo. Lo que vos me estás planteando es lisa y llanamente una evasión. ¿Por qué? Porque vos estás cobrando un dinero. No es esto el inciso G, porque el inciso G es una renta presunta. Acá no hay dinero de por medio. Y lo pero mismo la ley presume que hay una ganancia grabada. ¿Se entiende, también Rocío, dice la un precio diferencia? no determinado, el artículo. O a un precio no determinado, exactamente. Pero entonces, si dice precio no determinado, es como que no hay precio, no hay dinero. En ese Está caso, muy bien, pero Bien, de bien. todas puede maneras, ser que Bien, no acá, profe. profe. ¿entendés, Rocío? Está muy bien, está perfecto, pero no hay dinero de por medio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, profe. Bueno, ahora quiero que se planteen esto. No estamos hablando de la casa habitación. Ustedes tienen una casa habitación y aparte tienen otro departamento. Ese departamento lo ceden gratuitamente o a un precio no determinado, que es lo mismo que decir no hay precio, no le cobro nada. Escuchen, a sus padres, a su hermano que se acaba de casar y no tiene dónde vivir, a un amigo, a sus novios, a sus amantes, a quien quieran. Y no hay un precio determinado o lo ceden gratuitamente, la ley considera que hay una renta presunta gravada de la primera categoría
Y fíjense en ustedes hasta qué punto va el legislador, que ni siquiera diferencia padre, madre, novio, amante, hermano, nadie. Si ustedes ceden gratuitamente un inmueble de su propiedad a un precio no determinado, como dice acá, o gratuitamente, la ley presume que ustedes ahí tienen una renta presunta gravada de la primera categoría. Profe, ¿entra acá la permuta? ¿Entra qué? La permuta o permutación. No estamos hablando de permuta, estamos hablando, vos tenés tu casa habitación y te reitero, suponete que tenés un departamento de un dormitorio, no sé, en Barrio Norte. ¿Ok? Vos vivís en tu casa habitación, no sé, Yerba Buena. Tenés un departamento y tus padres no tienen dónde vivir. ¿Le podés decir a tus padres, toma la llave del departamento, anda a vivir acá? Y sí. ¿Le podés decir a un hermano, anda a vivir este departamento, te lo presto? Y sí. ¿Se lo podés prestar a un amigo? Y sí. Bueno, pero en ese te lo presto, te lo cedo, hay una renta presunta para el legislador. Para el legislador lo están cediendo gratuitamente o a un precio no determinado. Punto. Renta presunta gravada. ¿Y cómo se cuantifica el valor de esa renta? Pues por la misma palabrita que han encontrado en el eje. Valor locativo. ¿Qué es valor locativo? Y el valor que se obtendría en el mercado si yo alquilara ese departamento, atento a las características del departamento de que se trate, en la zona donde está ubicado. Y eso es fácil saber. ¿Se entendió esto? Profe, en ese Profe, caso, ¿eso no es perdón, un atropello del derecho de la propiedad privada? Eso lo dijo Jorge, me parece, y sí, no sé si es un atropello, es como un exceso de gravabilidad. Porque es como decirte, nadie, a ver, digamos, el legislador te puedo decir, no, yo no estoy atropellando tu propiedad privada, yo no te estoy impidiendo que vos hagas con tu departamento lo que quieras. ¿Querés prestárselo a un hermano y no le cobras porque es tu hermano, lo cual es lógico? Se lo prestás a tus padres que no tienen dónde vivir y es lógico. Quizás el exceso está en que la ley no diferencia nada. No le importa a quién se lo ha cedido gratuitamente. No le importa si hay un lazo de parentesco o no hay un lazo de parentesco. ¿Se entiende esto? Profe, una pregunta. ¿Esta sesión tiene que estar registrada o puede ser sesión? No, ¿a vos te parece que si vos tuvieras un departamento si tuvieras un departamento, ponele, estás en tu casa, vuelvo al ejemplo, tenés un departamento en la 25 de mayo de un dormitorio y se lo prestas a un amigo, ¿qué irías y le registrarías a la sesión o le decís, toma acá está la llave, anda a vivir ahí? No necesitas No, exteriorizar. claro. Entonces en ese caso ya no funciona la estrategia de Martín que había dicho hace rato de poner al hijo, digamos. Porque igual va a terminar pagando el titular del inmueble. No, porque la estrategia de Martín sigue subsistiendo para la casa de veraneo, porque acá estamos hablando de que vos no dejás de ser, ahí Martín dejaba de ser propietario. Acá vos no dejás de ser propietario, insisto. La diferencia es que tenés una casa y un departamento. Insisto, porque yo te puedo preguntar, a ver, hay algo que puede parecer lógico, chicos, piensen en el ejemplo. Ustedes mañana se reciben, bien en la profesión, o bien en la vida, o bien en el negocio, o bien en lo que fuere.
o tienen la suerte de que ganan el telequino, reciben una herencia de sus padres, lo que fuera. Tienen una casa habitación, viven en el lugar. Tienen otro departamento. Ustedes tienen su casa habitación en otro lugar. ¿Qué les dice la lógica van a hacer con ese otro departamento? Alquilarlo. 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 Ahora, pueden no alquilarlo y si ustedes tienen uno en viven en Yerbabuena y tienen otro porque son muy espléndidos para venir a pasar un rato o a dormir la siesta en un departamento en la 25, y la respuesta es sí, pero ahí no se lo están cediendo a nadie. Ustedes piensen, lean, que eso se van a ir acostumbrando con la práctica. Lo que dice la ley es grabar, entre comillas, en forma presunta, presume el legislador que hay una ganancia producto de ceder a un tercero, y es acá quizás el exceso, donde a la ley no le importa quién es el tercero, si esa cesión es a título gratuito o a un precio no determinado. Porque si ustedes lo alquilaran, ya estamos hablando de una renta real. ¿Y esa renta real está grabada? Sí. ¿Y es una ganancia de qué categoría? De la primera. ¿Pero por aplicación de qué inciso? Del inciso A. Del inciso A. Muy bien. Eso es lo que tienen que saber y diferenciar. O sea, profe, que si yo le quisiera prestar ese departamento a la ONG, porque era una muy buena persona, mejor se los alquilo por 1.500 pesos y pago menos impuestos que cediéndoselo gratis. ¿Cómo, Lucía? Perdón, me perdí con lo Porque que usted dice que a mí el impuesto me lo cobrarían en base al valor que podría yo cobrar un alquiler y van a ver, bueno, en ese mismo edificio, Exacto. cuánto cuesta un alquiler. Y si yo digo, bueno, a la Exacto. ONG se lo voy a alquilar a un precio de 1.500 pesos. Ajá. Pago impuestos sobre esos 1.500 pesos, que serían menos que dejándoselos gratis. No, es que tu impuesto no va a ser, que tu impuesto, si vos decís que es gratis, se supone que va a ser el mismo valor si lo alquilás que si no lo alquilás, si lo cedés. Porque el valor locativo presunto va a ser de 1.500. Ahora, si realmente se lo alquilás a la ONG, ¿qué vas a hacer con la ONG? Un contrato de locación por 1.500. Claro, pero el valor locativo presunto, si yo no lo estoy alquilando, sería comparándolo con, por ejemplo, otros departamentos del edificio, y sería mucho más caro. Entonces, si yo le digo, mira, No, que serían mucho más caros. El valor locativo presunto al que se refiere la ley es un departamento igual al tuyo, de similares características. Lógico, yo no puedo, la ley no me puede, supongamos que yo tenga un departamento de un monoambiente. El valor locativo de un monoambiente, que es el que yo les presto a ustedes, por ejemplo, y yo tendré que pagar mi valor locativo presunto, no vale. El valor locativo presunto de un monoambiente no es lo mismo del valor locativo de un departamento en Valle Norte de 4 dormitorios con dependencia. Se supone que estamos hablando, esa es la definición de valor locativo, es un inmueble de similares características en el mercado, igual. Cuando hablamos de similares características, es decir, suponte que sea un edificio, vos estás alquilando, suponte un edificio que tenga 2 locales comerciales, por así decirte. Bueno, es que no nos metamos en locales comerciales. Disculpe, profe. De un dormitorio en un edificio. Hay en ese edificio otros departamentos de un dormitorio misma. ¿Se entiende esto, Lucía? No, a lo que yo me refiero es, imagínense que enfrente del mío hay un departamento igual, de las mismas características, y que lo alquilan a 20.000 pesos.
Y yo le voy a decir entonces a Muy esa bueno. ONG, mira, te voy a hacer Perfecto. un contrato de alquiler por Perfecto. 150 pesos. Y voy a Claro, pagar mis pero impuestos sobre esos claro, pero 150 aquí hay una pesos que van a confusión. ser como 2,50 pesos. ¿No Y me que conviene ahí, más? Es que el y fisco no sí te va te a cobrar conviene según más, lo que vos Lucía, por cobras, te va a supuesto, cobrar pero ahí según... entras vos en un problema donde vos sola vas a tener el problema ante el fisco. Porque el fisco, cuando te vaya a fiscalizar, te va a preguntar, ¿usted alquila este departamento? ¿Sí? Bien. ¿Vos le vas a contestar? Sí. ¿Tiene contrato de locación? Sí. ¿Me lo muestra? Acá lo tiene. Y ahí entramos en algo que ustedes también de a poco se van a ir dando cuenta. ¿Qué creen que te puede llegar a decir el fisco? ¿Cómo que lo alquila a 150 pesos? ¿Usted me está tomando el pelo? Te puede decir el inspector. Y el fisco perfectamente ahí te puede hacer un ajuste real por evasión. Porque te puede decir, mire, es imposible, yo no le creo que usted efectivamente este contrato de alquiler hecho por 150 pesos, sellado ante escribano y demás, sea el valor real. Porque si como vos misma lo dijiste, al frente hay un departamento igual y se alquila a 20.000, usted lo alquila a 150, y vos me dirás, bueno, ¿sabe qué? Lo que pasa es que es una ONG. Bueno, pero eso es harina de otro costal y volvemos lo mismo al inicio. Vos siempre te tenés que parar en pensar qué elementos tenés vos para discutirle al fisco si no te cree tu contrato de locación. ¿Se entiende esto? Y donde si vos lo dejás instrumentado, hasta quizás es peor que no declararlo, porque si no lo declarás, o si cuando vos lo cedés gratuitamente, porque ustedes dirán, y vuelvo a la pregunta de la primera excepción, y la gente lo declara, y la gente no lo declara. Y ustedes se vuelven a preguntar, y entonces, ¿para qué estamos hablando? Bueno, pero ¿y si tienen una inspección? Y ustedes, vuelvo a lo mismo. El inspector que está delante de ustedes, ¿puede saber que yo tengo una casa, habitación y un departamento? Lo sabe. Hoy por hoy, ya ni siquiera esa información necesita preguntárselas. El fisco ya la tiene. Cuando les inicie una fiscalización, ustedes piensen que ya a medida que transcurre con esto de la informática, el fisco tiene mucha información sobre nosotros. ¿El fisco sabe que yo tengo mi casa, habitación y un departamento? Sabe. Pues, ¿qué hace el fisco? Va a tu declaración jurada. Va a ver rentas de primera y ve que en rentas de primera vos no tenés declarado nada. Entonces te pregunta, señorita, ¿usted tiene un departamento? Y vuelvo a lo de la... Y volvemos al inicio. ¿Tiene tal departamento? Sí. ¿Lo alquila? Y ahí sabrás vos que si no lo has declarado, más vale que le tendrás que decir que no lo alquilo, porque si no, vos misma le estás diciendo al inspector que hay una renta que no estás declarando. ¿Se entiende hasta ahí? Vos le dirás, yo le voy a contestar, no lo alquilo. ¿Lo cede gratuitamente a un tercero? No. Vos le podés contestar con todo tu derecho, no. Si el inspector te lo cree o no te lo cree, y bueno, ahí volvemos nuevamente en una cuestión de hecho y prueba. ¿Se entiende esto? Pero que está en la ley, está en la ley. Que es una renta presunta agravada, es una renta presunta agravada. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe.
Sí, profe. Miren que nos han Sí, llevado. profe. Sí, Dios profe, muy mío, claro. 1 hora y 20, 2 excepciones. Profe, pero qué Sí. bárbaro que todavía no pueda aludir a la voluntad de las partes, digamos. O sea, es uno de los principios del derecho, que yo puedo alquilar mi inmueble a 150 pesos. Ah, está bien lo que decís. Perfecto, Carlos. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Porque en todo caso, insisto, vos te tendrás que sentar frente al inspector, vos te tenés que sentar frente al inspector. Está muy bien lo que decís, Carlos. Y lo que decía Lucía. Yo, el mismo ejemplo de Lucía, que está perfecto, 150 le va a poner ella ese valor versus 20.000 del frente. Cuando el fisco venga y te pregunta, ¿lo alquila? Sí. ¿A cuánto? ¿Tiene contrato de locación? Sí. Ya de todas maneras el inspector ni te lo va a preguntar porque va a ir con la copia de tu declaración jurada donde vos ya lo has declarado. Te va a decir, usted ha declarado una renta de 150. Es más, te lo va a decir al inspector. Señorita Lucía, usted veo que en su declaración jurada usted declaró una renta de un inmueble de tales características a 150 pesos mensuales. De tal manera que en rentas de la primera categoría, 150 pesos mensuales por 12 son, ya no sé, me perdí, ¿cuántos son 150 por 12? 12 meses al año. 1.500, 1.800. Cuando el valor locativo de ese departamento, te va a decir el inspector, está muy lejos de ser lo que usted ha puesto como renta grabada en la primera. Y vos perfectamente te podés sentarte ante el inspector y decir, la verdad que sí, tiene razón, pero ¿sabe lo que pasa? Es una ONG y yo decidí hacer caridad. Y por lo tanto, como es una ONG, luego le cobro 150 pesos. Que te crean, que no te crean. ¿Se entiende todo esto? Ahora sí, profe. No, nadie te está, o sea, es como que ustedes siempre se tienen que situar, que ustedes son los que van a declarar. Pero ustedes se tienen que también saber qué le van a contestar al fisco cuando el fisco les pregunte o tengan que justificar lo que han puesto en la declaración jurada. Por algo se llama declaración jurada. Yo juro tal cosa. Y por eso antes las declaraciones juradas, cuando eran manuales, se firmaban de puño y letra. Y había una frasecita al final que decía, que ahora lo mismo la dice, nada más que no existe la firma porque todo es digital, que dice, declaro bajo juramento que los datos que he declarado son correctos y responden a la fiel expresión de la verdad, esa frase del derecho común. Ustedes están declarando, están jurando tal cosa. Declaración jurada. Lo dicen ustedes. Lo juran y perjuran ustedes. Y son ustedes los que tienen que saber qué elementos tienen de defensa ante el fisco. O pueden o no tener ante el fisco. Si vos alquilaste tu casa sin declarar, sin decir nada, pum, te cae alguien del fisco, te pregunta si declaraste, bueno, hasta ahí entendí. Que es mejor declarar en el caso que te vengan a hacer. Bueno, no te entendí muy bien, Leonardo, pero bueno, sigamos porque No, profe, ya entendí con lo que dijo. Ya entendí bien lo que dijo. En la práctica van a ver cosas de estas. En realidad, fíjense que esto quizás es un poco
a ver, yo por ahí digo cosas que no debería decir, menos alocada que la excepción anterior. El exceso está en cuando te dice cedidos gratuitamente o a un precio no determinado y te habla que esa cesión no distingue ni siquiera un grado de parentesco. Chicos, porque imagínense ustedes que mañana sus padres no tengan dónde vivir y que ustedes la vida les dé la posibilidad, ¿sí?, de que ustedes tengan un inmueble y tengan otro inmueble para decirle, toma las llaves, anda a vivir a esta casa. Y que el fisco diga, ¿eso lo está grabando? Eso lo está grabando. ¿Se entendió? Renta presunta de la segunda, de la primera 44G. Con esto hemos terminado la primera. Pero yo solo, y con esto termino, y para rematarles la noche, quiero que vayamos rápidamente para seguir taladrándoles el cerebro con cosas así que ustedes pueden haberse, nunca, ya veo que nunca lo imaginaron. Vayamos a la tercera excepción. Quiero que me presten atención. 1 minuto y los dejo. Y obviamente que voy a seguir el juego. Tercera excepción a la teoría de la fuente. No hemos ido de la primera categoría porque ahora, fíjense en ustedes que la tercera excepción está en el artículo 48 de la ley. Artículo 48 es segunda categoría. Inciso F. Y ahora se las leo. Es una ganancia grabada de la segunda categoría, por excepción a la teoría de la fuente, las sumas percibidas en pago de obligaciones de no hacer o por el abandono o no ejercicio de una actividad. ¿Me han escuchado bien? Sí, Sí. ¿Y qué se están imaginando? Por ejemplo, algún acuerdo comercial con algún proveedor en el cual vos le querés la exclusividad, le decís, mira, quiero que me vendas solamente a mí y no al resto. Y por supuesto que el proveedor te va a cobrar algo para solo bien. venderte a vos. Muy bien. Muy bien. El no hacer también está grabado en ganancias si alguien se los paga. Pero acá hay un ingreso real. Por lo menos no hay más renta presunta. ¿Se entiende esto? Sumas percibidas. Acá por lo menos el ingreso es real. Las únicas 2 rentas presuntas que podremos discutir o no están en la primera. Todas las excepciones que vienen ya son más reales. ¿Por qué? Porque hay dinero constante y sonante de por medio. Si ustedes tienen en la vida la suerte de que alguien les pague por no hacer nada, eso está grabado. O si alguien les paga por no ejercer la profesión el día de mañana, eso está grabado. Y si ustedes tienen alguien les paga por no ejercer una actividad comercial, eso está grabado. Con la diferencia, y con esto termine, anoten esto, estas que se llaman obligaciones de no hacer, pueden ser, esto sí, anótenlo porque no está ahí en la guía, de la segunda, de la tercera o de la cuarta categoría, según que ese no hacer sea el abandono o no ejercicio. Si es de una actividad comercial, es tercera.
Y si es el no hacer de una actividad personal, es cuarta. Profe, ¿lo puede repetir, por favor? Que si la obligación de no hacer, si bien está definida dentro de la segunda categoría en el artículo 48, inciso F, cuando ustedes lo lean, se van a dar cuenta que les dice que, sin embargo, si esa obligación de no hacer o abandono o no ejercicio es una actividad comercial, esa suma es tercera. O si la obligación es no hacer una actividad personal, esa obligación es cuarta. ¿Que los O importes esa serían ganancia diferentes de es acuerdo cuarta. a la categoría a la que corresponda? ¿Cómo, Héctor? El cálculo sería diferente de acuerdo a la categoría a la que corresponda. Y ya se van a dar cuenta después que sí. Lo único que estamos haciendo por el momento nosotros es encasillándola en una determinada categoría de ganancia. Entonces, piensen en el ejemplo de Héctor, que muy bien lo han dado. Héctor dio un ejemplo clásico de la obligación de no hacer de la tercera. Ustedes en algún momento quizás se sentaron en un bar a tomar una cerveza que diga Quilmes, 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 con sombrillas de Quilmes, con sillas que tienen el logo de Quilmes. ¿Qué es muy posible que haya sucedido en ese bar? Un acuerdo de exclusividad. Un acuerdo de exclusividad. Y ese acuerdo de exclusividad conlleva en el fondo una obligación de no hacer. Porque la Quilmes les paga por no ejercer el comercio. ¿Qué quiere decir? Les paga para que no vendan cerveza de otra marca que no sea la Quilmes. Y en ese caso, profe, ¿cómo sería? Porque en el fondo Quilmes no te paga, sino que te hace un descuento tan grande que... Muy bien, muy bien. Pero ahí está la ganancia. Eso es lo que hay que cuantificar, porque la Quilmes es muy difícil que te dé dinero. Si no, todos pondríamos un bar que diga Quilmes, Quilmes, Quilmes. ¿No es cierto? Sería muy fácil. Generalmente, esa ganancia, Quilmes, vos la obtenés indirectamente porque Quilmes te dice, te voy a regalar mercadería o te voy a hacer un hiperdescuento que no es normal conforme a las pautas de mercado. Y esa es la ganancia gravada. Esa es la obligación de no hacer. Esa exclusividad es una obligación de no hacer. Nada más que ahí, como te está pagando para que no ejerzas el comercio, es tercera. Bueno, ustedes tienen que buscar para la próxima, para el jueves, un ejemplo de obligación de no hacer de la cuarta y un ejemplo de obligación de no hacer de la segunda. Que alguien les pague por no ejercer la profesión es muy fácil, pero no sé si en realidad busquen un ejemplo concreto, va a ser cuarta. Y si no les pagan ni por no ejercer la profesión, ni por no ejercer un comercio, esa obligación de no hacer por descarte, si no encuadra ni en la tercera, ni en la cuarta, es segunda. Bueno, con esto los dejo, chicos. No he avanzado nada y como verán, esto cada vez se complica más. ¿Se dan cuenta? Disculpe, profe. Se me apagó el celu en un momento, cuando usted estaba diciendo los incisos que teníamos que ver de los diferentes artículos. Por ejemplo, el 44 ya noté Bien. el A, el En F el y el G. 44, ahora te lo digo, en el 44 era el A, F, G de la Sí. primera. En el 48 es A, B, F,
I y K. Se lo puse. A, si no, B, F, I y K. si no, fíjate en el chat, ahí te lo puse, 44. Es que cuando me volví a conectar se borró. 48, perdón. 48 A, B, F, I de ir, K de kilo. El 53 A, B, D de dedo. El 82 es A, B, C, F, G, más el segundo par. Muchas gracias, profe. De nada, Héctor. Bueno, chicos, no sé si los dejé mudo el día de hoy o qué pasó. Generalmente hablan y me gusta. Y profe, tranqui. Pero han quedado medio azorados con lo que han visto hoy. Disculpe, profe. Yo los entiendo a los compañeros ahí cuando ven como este especie de abuso del Estado, pero también me pongo del otro lado y creo que si a uno le darían a elegir qué impuesto querés pagar, y seguramente no pagarías ninguno. Entonces como que veo que del otro lado van poniendo toda esta especie de restricciones o de medidas para que puedas pagar, porque no se puede controlar a cada uno de los contribuyentes. Sí es cierto que en algunos casos se exceden, como por ejemplo usted dice, no te da lugar a que si le querés dar a un pariente que está en una necesidad, una casa que te sobra.